Sí, la espiritualidad y el sentido de vida es sumamente importante en el mundo actual debido a la sobrecarga de información, al avance tecnológico que hemos tenido en estos últimos tiempos. El ejemplo que me gustaría dar es que uno puede tener una vida plena, pero en el ámbito laboral estar estresado. Y es ahí cuando la conexión humana que nosotros tenemos o la conexión espiritual que tenemos con nosotros mismos afronta nuestra crisis y podemos salir adelante. Todo esto con el sentido de vida y la espiritualidad. Buenos días, mi nombre es Francisca Urbina. Para mí la espiritualidad va relacionado con un tema de introspección, donde nosotros nos conectamos con nuestro interior y el que nos ayuda a ser más autorreflexivos para poder responder las necesidades frente a esta sociedad que nos obliga a la inmediatez y ser rígidos muchas veces en situaciones que nosotros no lo requerimos, pero nos coarta no a ser reflexivos. Por ejemplo, en lo personal siempre estoy en la búsqueda de la tranquilidad y para mí este ramo me ha enseñado a ser reflexiva para poder trabajar el tema del individualismo de la vida moderna y el autocuidado, para así llegar a un autoconocimiento y llegar finalmente a esa búsqueda, a la tranquilidad. Hola, soy Elías. Para mí la espiritualidad viene siendo un proceso de autorreflexión y conocimiento que aunque reconozco que no forma parte de mi vida como tal, sé que forma parte de mi capacidad de observación, aceptar mis vivencias y dejar de cargar con pensamientos y cuestionamientos que no son míos. Dando el ejemplo, hago hincapié en hablar de mi discapacidad ya que está muy ligada a la espiritualidad como tal, ya que me llevó a querer una respuesta de saber por qué yo vivía esto y como tal eso me llevó a cuestionar el sentido de mi existencia. Vivimos en la era de la distracción y estamos siendo constantemente bombardeados por notificaciones. Ese es uno de los desafíos que nosotros como curso tenemos que combatir. ¿Y cómo lo combatimos? Básicamente con reflexión, con meditación y especialmente centrándonos en el presente. También utilizaremos la priorización, que es basándonos en la logoterapia. O sea, vamos a tener un propósito central y claro, y este nos va a llevar a lograr las cosas y centrarnos en lo que realmente queremos y dejar de lado todo lo negativo. El segundo desafío que yo he visto es que la gente siempre tiene que tener un estatus, dinero o una apariencia en redes sociales. Pero eso no siempre tiene que ser así. De hecho, una de las cosas que nos enseñaron en este curso fue el énfasis de la unicidad y responsabilidad personal. Frank enseñó que el sentido es único para cada persona. Entonces, uno no tiene que contrarrestarse o compararse con las personas. Con respecto a los desafíos identificados y los que me hacen sentido son salud mental por un tema de sobrecarga de roles. Tengo el cuidado de mi hija, tengo que mantener mi trabajo, por el parte académica los estudios, la práctica, las evaluaciones. Esto muchas veces conlleva a un estrés y a un desgaste emocional. Y por otra parte las relaciones interpersonales. Quizás el deterioro por individualismo y el ritmo acelerado de la sociedad dificulta mantener estos vínculos desde la empatía y el respeto. Las herramientas que la clase me ha entregado es la autorreflexión y la toma de decisiones conscientes y además la escucha activa. Esto basándose en lo que nos entrega la doctrina social de la Iglesia, que es el bien común y la dignidad humana. Eso. Con respecto a los trabajos de la asignatura, los dos desafíos de la vida buena que reconozco son la salud mental y las relaciones interpersonales. Y las herramientas que me ha dado esta materia para superar estas dos complejas situaciones son saber que no es una lucha solitaria y que se puede manifestar el apoyo de forma plural y social. Bueno, llevar aunque sea un diario de sentido y rellenarlo cada 10 o 15 minutos de nuestro día a diario es súper importante porque nos ayuda a buscar nuestro sentido, nuestros valores y nuestros propósitos. Eso es lo que a mí me enseñaron en este ramo.
Y una de las cosas que yo aplicaría en el ámbito laboral sería así como poner límites con propósitos. Básicamente tener tiempos sagrados para mí, tiempos para reflexión, tiempos para buscarle sentido a lo que estoy haciendo. Considero que una de las acciones más importantes para mi desarrollo personal y espiritual es la autorreflexión consciente, tanto en la vida cotidiana como en el ámbito laboral. Reflexionar sobre mis decisiones, actitudes y límites me permite actuar con mayor responsabilidad y coherencia. Y por el ámbito laboral, una acción clave que es ejercer mi rol con responsabilidad, ética y respeto y disposición al aprendizaje continuo, reconociendo que mis acciones influyen directamente al bienestar del entorno donde yo me pueda estar posicionando. Y desde la perspectiva del pensamiento social cristiano, estas acciones se vinculan con el bien común, ya que aportan a una convivencia más humana y colaborativa. Las acciones que considero importantes llevar a cabo para mi desarrollo personal y espiritual en el contexto de los dos desafíos ya mencionados, hablando de la salud mental, fue cortar lazos con la terapeuta porque sentía que no me estaba ayudando y yo necesitaba dar el paso para acceder a una buena terapia y alguien que realmente fuera capaz de ayudarme. Y en relación a las relaciones interpersonales, también validar esa decisión, por muy difícil que fuera, y mantenerla, ser consciente, respetarla, no echarme para atrás y ser justo conmigo, también ligado a la participación, el bien común y la dignidad de la persona. Continuo cumple con el papel fundamental en el desarrollo personal, ya que es el motor que permite la adaptación, el crecimiento intelectual y la expansión de la conciencia a lo largo de toda la vida. Y uno de los ejemplos en el ámbito laboral que quiero dar es como, por ejemplo, si nosotros en el ámbito de la automatización, por ejemplo, una persona que no tiene un aprendizaje continuo, que no tiene un desarrollo, va a ver como una amenaza a la IA. Pero una persona que tiene un aprendizaje continuo, que lo ve de una manera más abierta, va a pensar que la IA es una herramienta que nos puede ayudar a nosotros en la automatización. Para mí el aprendizaje continuo es fundamental. Creo que como seres que estamos en constante desarrollo, aplicar esto es importantísimo para no crear seres que están estancados. Y también está abierto a esa posibilidad de poder aprender desde la inquietud, desde las ganas de querer seguir creciendo como seres humanos. Puntualmente, en lo personal, el aprendizaje continuo que yo aplico a diario es el hecho de ser mamá. Y con eso también me da a entender de que no necesariamente uno aprende de alguien que sea mayor, sí que es algo bidireccional. O sea, yo también estoy aprendiendo de mi hija de aquí para siempre. Y creo que eso es fundamental para después desplegarlo en todos los ámbitos de la vida. Respecto a qué papel cumple el aprendizaje continuo en mi desarrollo personal, siempre he estado muy ligado a la curiosidad que he tenido y aunque tuve que dejar pausado mis estudios por muchos años, finalmente cuando fui capaz de retomar un poco el proceso para entrar a la universidad, eso implicó ser una persona consciente de lo que me estaba enfrentando y lo que iba con las repercusiones que eso significaba. Eh, y eso también se ve reflejado en la carrera, ya que significa salir de mi zona de confort, enfrentarme a desafíos y crecer en distintos ámbitos de mi vida. También permitiéndome demostrar que puedo superar las dificultades que haya y aportar de manera significativa a cualquier contexto en el que yo me encuentro. De hecho, a lo largo de mi vida con terapia ocupacional es mejorar mi comunicación con el otro o mis relaciones interpersonales. Para mí esto es súper difícil, de hecho, porque una de las cosas que más me cuesta es hablar con el otro y hacerle saber lo que me pasa y lo que siento. Entonces creo que una de las acciones que yo tomaría es realmente tener conciencia y escribir las cosas que yo siento y después de tener como una pauta de todos esos puntos, decirle al otro. Y otra de las cosas que yo, por ejemplo, haría es, por ejemplo, no tener barreras, no asustarme. Creo que el miedo es una de las cosas que nosotros pensamos que nos puede detener, pero el miedo no nos detiene. El miedo nos hace tener cautela.
pero creo que es súper importante decir lo que nosotros sentimos. Para finalizar, voy a hablar sobre la experiencia NAC, sobre el punto que considero que tengo que fortalecer. Para responder eso voy a basarme en el trabajo anterior del FODA, de la evaluación y la coevaluación. Considero que hay cosas que uno no ve porque las tiene naturalizadas. Entonces, tomando en cuenta lo que mis compañeros comentaron, es que la gestión de responsabilidad y la delegación de tareas es algo que yo tengo que fortalecer. Por lo general tiendo a asumir mucha responsabilidad y organizar cosas sin tener que pedir ayuda muchas veces. Entonces, para esto propongo dos acciones. La primera es delegar y confiar más en mis compañeros para trabajar de manera equitativa. Es algo que considero que es muy importante, en el cual que tengo que trabajar y una acción para poder empezar a resolver este ámbito que tengo que fortalecer. Y segundo, mejorar la comunicación, en particular para poder expresar mis ideas y necesidades de manera clara y comprensible, sin poder llevar a sensibilidades de mis compañeros, que para mí es muy importante que todos estemos bien, para poder también lograr poder expresar asuntos complejos. Y eso también me lleva a ámbitos generales, particulares y laborales. A partir de mi experiencia en ENAC, uno de los aspectos que considero debo fortalecer y de los que soy capaz de darme cuenta es gracias al trabajo anterior que hice con mis compañeros, que es la autoevaluación y la coevaluación. Hablo de mi propia inseguridad y como tal, las acciones que considero que debo llevar a cabo para mejorar esto es mejorar mi comunicación y al mismo tiempo la confianza en mí mismo, haciéndome partícipe de experiencias que me saquen de mi zona de confort.